Bendiciones para todos. Les saluda el profeta Walter Dinucci. Estamos comenzando hoy con un estudio que se llama La Ley y la Gracia, parte 1. Seguramente este estudio va a ser de entre 5 y 7 partes. Hoy es la parte 1. Es un tema que muchos hermanos me han preguntado y se han inquietado por este tema, si estamos bajo la ley, si estamos bajo la gracia, si hay que guardar o no los mandamientos. Y bueno, había prometido que esta semana íbamos a comenzar con este estudio. Ay, me estoy acomodando. Y bueno, y hoy comenzamos con este estudio. Parte 1 de la ley y la gracia. Espero que todos puedan tener paciencia y escuchar el estudio. La primera parte, que es hoy, es un tema apasionante, la ley y la gracia, interesante en estos tiempos finales, para que todos podamos entender, orar y discernir en el Espíritu si esto que el Padre nos va a hablar viene del Padre o viene del hombre, viene de mí. Vamos a comenzar. Saludos ya a toda la gente que está conectada en Facebook, los que ya se están conectando, en YouTube también. Bendiciones para todos. Rosa Crider, buenas tardes Rosa, creo que estás desde Estados Unidos, ¿no? Rosa, puede ser que estás en Estados Unidos. 4 personas en YouTube, bendiciones a todos. Bueno, recuerden, este es un tema muy importante, la ley y la gracia. La ley y la gracia. Estamos en los últimos días, estamos en los tiempos finales y todos tenemos que tener el mismo nivel de conocimiento de la palabra. Todos debemos tener el mismo nivel de conocimiento de la palabra, saber si estamos caminando bien en la palabra o no, porque de nuestro andar, de nuestro caminar, depende también la salvación, nuestra salvación. Así que en este estudio que se llama La Ley y la Gracia, y es parte 1, vamos a poder escudriñar en la palabra y ver si hay que guardar los mandamientos o no, si hay que guardar los mandamientos o no. Vamos a estudiar atentamente, con profundidad este estudio, esta parte de la palabra. Todos los que quieran escribir en Georgia, Estados Unidos, ahí está escribiendo Rosa. Bendiciones a todos los hermanos en Estados Unidos. Bueno, decía, vamos a comenzar con este estudio. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 6. Ojalá que ahí donde estás puedas abrir tu Biblia, sea que están en vivo y en directo o ya que estés recibiendo este mensaje ya predicado. Porque es importante, como dije, darnos cuenta en estos tiempos finales si tenemos que guardar los mandamientos, sí o no. Porque es un tema de mucho debate en estos días finales y muchos hermanos siguen diciendo que no hay que guardarlos, otros siguen diciendo que hay que guardarlos. Vamos a ir a la palabra. La palabra nos va a traer luz y nos va a revelar si hay que guardar los mandamientos o no. Amén. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Abrí tu Biblia en tu casa, donde estés, y vamos a ver lo que dice la palabra con respecto a los mandamientos y a la gracia. Romanos 6. Empezamos con el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Quiero decir, me estaba olvidando que voy a leer la Reina Valera. La Reina Valera, que es la Biblia que tenemos casi todos. Yo tengo una Biblia que se llama Kadosh o Mesiánica, pero vamos a hacer el estudio de la Reina Valera para ver lo que dice la Reina Valera con respecto a los mandamientos, a la ley y a la gracia. Romanos 6, versículo 1, Romanos capítulo 6, bendiciones también a todos los que están en Facebook. Es un tema hermoso, un tema apasionante así que no se lo pierdan. Romanos capítulo 6, versículo 1, dice la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La primera pregunta que está en Romanos capítulo 6, versículo 1, es una pregunta. ¿Seguiremos en el pecado? Ahí se está trayendo luz el Espíritu Santo y dice, ¿seguiremos en el pecado o seguiremos en la ley? Es para que empecemos a preguntar, a orar. No está diciendo la pregunta aquí, ¿seguiremos bajo la ley para que el pecado abunde? ¿Seguiremos guardando los mandamientos para que el pecado abunde? La pregunta del apóstol Pablo en la epístola a los romanos le pregunta en el versículo 1 del capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos? O sea, ¿seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera,
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Respuesta. Entonces aquí no está hablando de los mandamientos, está hablando del pecado, que no hay que perseverar en el pecado, que no es los mandamientos. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, no a los mandamientos, no está hablando de que el que no está bajo la ley y estamos bajo la gracia, hemos muerto a la ley. No dice eso, sino que hemos muerto al pecado. Y ahí comienza la confusión de muchos hermanos que dicen, como estamos en tiempo de gracia, no tenemos que guardar los mandamientos. Pero acá en ninguna parte de la palabra vemos que dice, ya no estamos bajo la ley. Está diciendo, ya no estamos bajo el poder del pecado, porque hemos muerto al pecado. No es que hemos muerto a la ley o a los mandamientos, hemos muerto al pecado. Pero vamos a seguir desarrollando. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice la Reina Valera, es Yahshua HaMashiach, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías, en la Reina Valera dice Cristo, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. ¿Qué es andar en vida nueva? Es el tiempo de gracia, pero ¿cómo hay que vivir esta vida? Vamos a escudriñar la palabra. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, 6, 6 está también trayendo luz de que lo que fue crucificado en el madero, en la cruz o en la estaca con el Mesías, no fue la ley del Padre, no fue los mandamientos, no fue la Torá, fue la ley del pecado, fue nuestro cuerpo pecaminoso, para que no sirvamos más al pecado. No está diciendo el versículo 6, dice aquí, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Piensen y lean un poquito Romanos 6, 6, 6. Romanos 6, versículo 6, Romanos 6, versículo 6, dice que lo que fue crucificado o estaqueado con el Mesías fue nuestro cuerpo del viejo hombre que fue estaqueado para que el cuerpo, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, no era que antes se servía a la ley y servir a la ley era pecado. Es algo que cualquiera, si se pone a pensar de todo corazón y si abre su corazón, valga la redundancia, de todo corazón, se va a dar cuenta que en Romanos 6, versículo 6, lo que dice que fue destruido nuestro cuerpo de pecado, fue destruido para que no sirvamos más al pecado. No dice el versículo 6 que fue destruido nuestro cuerpo para que no sirvamos más a los mandamientos. ¿Cómo puede, siempre con respeto, cómo podemos pensar o creer? ¿Cómo podemos creer que tuvo que venir el Mesías para destruir nuestro cuerpo, destruirlo para no servir más a la ley del Padre? Si uno sigue pensando y diciendo eso, está diciendo que la ley del Padre era pecadora, que la ley nos hacía pecar. Y la ley no hace pecar a nadie, todo lo contrario. La ley fue dada a Moisés para que Moisés se la diera al pueblo, para que el pueblo se ordenara y no pecare. La ley no hace pecar a nadie, pero la ley no podía ser cumplida antes por la debilidad de la carne. Por eso tuvo que venir el Mesías a destruir el cuerpo pecaminoso para que ahora, andando en el Espíritu, ahora sí podamos guardar los mandamientos, porque los mandamientos no es pecado. Los mandamientos no es pecado. Romanos 6, versículo 6, ya está dando luz y está diciendo la palabra que el Mesías crucificó juntamente con él a nuestro cuerpo de pecado para que nunca más le sirvamos al pecado, porque el hombre
antes servía al pecado. No tiene nada que ver con decir que antes servíamos a la ley de Dios, de Yahweh. Porque si fuera así, como muchos siguen predicando todavía, quiere decir que el Mesías en la cruz derrotó a su Padre y no a Satanás. Entonces no se puede seguir diciendo, pensando o viviendo con esa forma de predicar, de decir, no guardo los mandamientos. Entonces, ¿qué? ¿El Mesías vino a destruir al Padre? ¿El Mesías vino y traicionó al Padre y clavó en la cruz, clavó en el madero los mandamientos del Padre? ¿A quién vino a derrotar al Mesías? ¿A nuestro Padre o a Satanás? A Satanás. Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El 8, y si morimos con el Mesías, creemos también que viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Otra revelación, otro entendimiento. Antes la muerte se enseñoreaba, porque la ley del pecado no había sido derrotada, pero él venció a la muerte, no venció a la vida, que es nuestro Padre Celestial. Él en la cruz o en el madero venció a la muerte, no venció a la vida. Entonces, cuando uno sigue diciendo no hay que guardar los mandamientos, entonces está a favor de Satanás y no a favor del Mesías. El Mesías vino a destruir la muerte, no la ley del Padre. Vino a destruir la ley de pecado que no dejaba al hombre guardar los mandamientos por la debilidad de nuestra carne, porque el pecado moraba en nosotros. Entonces, como hombres pecadores, ni la ley podíamos guardar porque éramos pecadores. Pero Él vino y crucificó en la cruz no solamente a Él mismo, sino nuestro cuerpo pecaminoso para que nunca más le sirvamos al pecado. Pero ahora sí, hay que servir al Eterno, al Mesías, guardando los mandamientos del Padre. Versículo 10, Romanos 6:10. Porque en cuanto murió, el pecado murió, una vez por todas. Otra vez, ¿qué es lo que murió cuando el Mesías murió? El pecado. No murió la ley del Padre, murió el pecado, no murió la ley del Padre. El 11, así también nosotros considerémonos muertos al pecado. Tenemos que considerarnos muertos al pecado y no muertos a los mandamientos. No se puede seguir diciendo que no hay que guardar los mandamientos, porque el que no guarda los mandamientos es hijo de desobediencia que está guiado por el espíritu del anticristo. Debemos guardar los mandamientos con el Mesías en nuestro corazón. El 11, así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para el Padre, para Yahweh, en el Mesías, nuestro Adón. Nosotros estamos vivos para el Padre a través de su Hijo. Entonces, si el Padre hubiera destruido la ley de los mandamientos, ya tampoco existiría el Padre, porque el Hijo hubiera destruido al Padre también. Versículo 12. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en las concupiscencias. El problema en el hombre era el pecado. Y el problema hoy en día en muchos creyentes, siempre con respeto, es que al no entender Romanos 6, 7 y 8, que es el estudio que vamos a hacer, el problema de este tiempo final hoy en día es que muchos creyentes, al no entender esto, de que tenemos que guardar los mandamientos, y al decir que estamos en la gracia y no hay que guardarlos por añadidura, consciente o inconscientemente, el pecado sigue morando en sus cuerpos. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en la concupiscencia. Entonces, cuando uno no entiende bien la palabra y no lo obedece por añadidura, obedece a Satanás. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos al Eterno, a Yahweh, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, a Yahweh, como instrumento de justicia. ¿Por qué dice como instrumento de justicia? Lo vamos a seguir desarrollando, porque practicar la justicia, como dice Apocalipsis 22, el que es inmundo siga siendo inmundo, el que es santo santifíquese aún más, y el que es justo practique la justicia. En Apocalipsis 22 dice que el que es justo practique la justicia, y las obras
que debemos hacer para practicar la justicia son mínimamente los 10 mandamientos. Adorarás solo a Yahweh, no tendremos dioses ajenos, no invocaremos su nombre en vano. El cuarto mandamiento, guardaremos el día de reposo. El quinto, debemos honrar a nuestros padres. El sexto, no ser homicida, ni de manos, ni de pensamiento, ni de corazón. No ser adúltero, ni con cuerpo, ni con mente, ni con corazón. No robar, no codiciar. Me estoy olvidando de uno y ya me voy a acordar. 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los tenemos que guardar. Debemos guardar los mandamientos. Versículo 13, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado. Versículo 14, Romanos 6, 14, quiero detenerme aquí. Bendiciones ahí a todos los que siguen, se están conectando en Facebook. Romanos 6, 14, creo que es uno de los versículos peor interpretados en el ambiente de los creyentes. Romanos 6, 14, te pido que lo leas. Romanos 6:14 que dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el versículo que peor se malinterpreta. Y cuando se interpreta mal este versículo, por añadidura, está en riesgo nuestra doctrina, por añadidura nuestra salvación, nuestra eternidad. Romanos 6:14 dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se va a enseñorear más de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero Romanos 6:14, cuando dice que no estamos bajo la ley, no está hablando de la ley de los mandamientos, sino está hablando de la ley del pecado, que son dos cosas completamente distintas que lo vamos a desarrollar en este estudio. Una cosa es la ley del Padre, otra cosa es la ley del Espíritu, otra cosa es la ley del pecado. La ley del pecado. En este estudio de la ley y la gracia vamos a poder diferenciar entre la ley de los mandamientos, Pentateuco, conocida para nosotros, Torá para los judíos, pero muchos creyentes cuando le soltás la palabra Torá se asustan. Y todos los creyentes andamos con una Torá bajo del brazo, porque la Torá es el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia, y en muchas Torá de los judíos también tienen a los salmos y a los profetas. Entonces cuando uno dice Torá y de la otra parte el creyente no entiende, se asusta y dice, no, yo no tengo Torá. Y la Torá es el primer libro, son los primeros libros de la Biblia. Cuando en Romanos 6:14 dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, esa ley en la cual no estamos bajo esa ley, no es la ley de los mandamientos, es la ley del pecado. Entonces, si tú te quedas y haces este estudio y entiendes lo que el Espíritu Santo te está hablando, te vas a dar cuenta, todos los años, a mí también me pasó, que estuvimos equivocados porque aprendimos mal, o nos enseñaron mal, o entendimos mal, pero estábamos confundidos, yo también, entendíamos mal, pensábamos que no estábamos más bajo la ley del Eterno y que ahora estábamos bajo la gracia del Hijo, pero no es así. Cuando la palabra dice aquí en Romanos 6:14 no estamos bajo la ley, se refiere a la ley del pecado, a la ley de Satanás, que nos hacía siempre pecar. Él nos hacía pecar, porque el pecado moraba en nosotros, la ley del pecado moraba en nosotros. Por eso el Padre envió al Hijo, y el Hijo en la cruz destruyó a la muerte, destruyó a la ley del pecado, para que ahora en el Hijo podamos guardar los mandamientos, porque antes, sin el Mesías en nosotros, no podíamos guardar los mandamientos por la debilidad de nuestra carne, porque nuestra carne estaba tomada, contaminada, y era esclava, nuestra carne, nuestra persona, era esclava del mismo Satanás. Por eso el Mesías tuvo que venir a destruir a la muerte, destruir la ley del pecado, que no tiene nada que ver con la ley del Padre, y crucificar juntamente con él, como leíamos hoy, Romanos 6, versículo 6, crucificar a nuestro cuerpo pecaminoso para que ya no sirvamos más a la ley del pecado. Por eso cuando vemos Romanos 6, versículo 6 y Romanos 6, versículo 14, si estudiamos de verdad y queremos saber la verdad, nos vamos a dar cuenta que la ley que cita Romanos 6:14, que dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, la ley que cita Romanos 6:14 es la ley que cita Romanos 6:6, que es la ley del pecado, y no es
el Pentateuco, sino ¿para qué tenemos una Biblia con 5 libros adelante, que es el Pentateuco? ¿Para qué la tenemos? Rompámosla, tiremos esos libros, tiremos los profetas, tiremos los salmos, porque total ya no existe más y no sirve más. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Genera confusión el versículo si leemos un versículo solo así nomás. Genera confusión. Si leo un solo versículo, sí, me voy a confundir, voy a decir, claro, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pero no está hablando de la ley del Padre, está hablando de la ley del pecado. Por eso es importante entender que el Mesías vino y nos sacó, nos redimió de la esclavitud a Satanás. No vino el Mesías a sacarnos de nuestra esclavitud, entre comillas, al Padre. Si alguien sigue diciendo que no hay que guardar los mandamientos, por añadidura está diciendo que el Mesías nos libertó del Padre. Es importante entender esto, hermanos, porque el tiempo se termina. El Mesías, Jesús, como le conocimos, Yahshua, no vino a libertarnos del Padre, vino a libertarnos de Satanás. El Mesías nos vino a libertar de la ley del pecado. Por eso la palabra dice, no codiciarás, y Satanás codicia. ¿Con qué tentó? ¿Con qué tentó Satanás a Eva? ¿Qué le dijo? ¿Qué te dijo Dios a ti? No, pero Dios está mintiendo. Satanás siempre quiere que desobedezcamos a nuestro Padre. El diablo siempre nos va a predicar a través de la concupiscencia pecadora, siempre nos va a predicar para que hagamos lo contrario a lo que el Padre Eterno dice. Ese es el problema de muchos creyentes hoy en día, que han interpretado mal este texto bíblico. El diablo te va a predicar, me va a predicar, nos va a querer hacer creer que tenemos que desobedecer a nuestro Padre, y es mentira. Es la predicación más falsa, más apóstata de estos tiempos y de siempre. Eso es algo satánico, es algo diabólico, pensar, creer que no hay que guardar los mandamientos. Si los mandamientos son puros, lo vamos a ir estudiando en estos días, los mandamientos son justos. No hay un mandamiento dado por el Padre que nos lleve a pecar. No hay un mandamiento del Padre que nos lleve a pecar. Todo lo contrario, todos los mandamientos del Pentateuco, la ley, la Torá, todos fueron dados al hombre a través de Moisés, a través de las tablas, fueron dados al hombre para que el hombre caminara en justicia. Pero a causa de la debilidad del hombre y del cuerpo, ningún hombre podía guardar los mandamientos por la debilidad de la carne. Porque en nuestra carne estaba la primer naturaleza adámica caída. Por eso el Mesías, el segundo Adán, el postrer Adán, tuvo que venir a derrotar en el madero, en la cruz, a nuestra primer naturaleza. A eso vino el Mesías, a destruir a tu vieja naturaleza. Vino el Mesías a destruir a mi vieja naturaleza, para que ahora en Él podamos guardar los mandamientos y practicar la justicia. Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Miren lo que dice el 16. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si uno lee atentamente Romanos 6:16 y verdaderamente todavía está relacionado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a revelar que lo que te estoy hablando es de Él y no mío. Ahora, si un creyente hoy está escuchando esta palabra y se sigue cerrando y no la quiere obedecer, ya el problema no es mío. Es porque tú te cierras a la voz del Espíritu Santo y escuchas a la voz del espíritu del anticristo. Romanos 6:16, hablo despacio, lento y pausado para que se entienda. Romanos 6:16 dice, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?
Está diciendo el apóstol Pablo acá, dice, si te sometes al pecado, sos esclavo del pecado. No está hablando de la ley del Padre. Porque preguntémonos a nosotros mismos. Hoy, teniendo al Mesías en mi corazón, si decido guardar los mandamientos, ¿me voy al infierno? Los 10 mandamientos. Hoy como creyente, si decido guardar el primer mandamiento, creer solamente en Yahweh, ¿me voy al infierno? El segundo, no tendremos otros dioses. Si decido hacer eso, ¿me voy al infierno? El tercero, no invocaremos el nombre de nuestro Padre en vano. ¿Me voy al infierno? ¿No hay que hacer eso? El cuarto, guardar el día de reposo. Si decido vivir ese día en santidad, ¿es pecado? ¿Me voy al infierno? El quinto mandamiento, si decido, como dice la Biblia, honrar a mis padres, ¿es pecado? ¿Habría venido el Mesías a decirme a mí, ahora, a partir de ahora, el quinto mandamiento, no lo cumplas más? El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, que está en Éxodo 20, del 1 al 17, los 10 mandamientos. Aún en Efesios 2 dice que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo puede haber creyentes todavía que dicen, porque estoy bajo la gracia, no guardo los mandamientos? Entonces tú eres adúltero, tú eres homicida, tú eres fornicario, tú no respetas a tus padres, tú no tienes solamente al Eterno, tú tienes muchos dioses, tú eres mezquino, tú eres codicioso. Es para que te preguntes, para que nos preguntemos, porque si uno dice no guardo los mandamientos porque estoy bajo la gracia, entonces los 10 mandamientos de Éxodo 20, del 1 al 17, tú no los cumples, te vas a hacer cargo de esa forma de pensar, de esa forma de creer. Hablo para todos los creyentes que están mirándolo, para los que van a mirar y a los que le van a compartir este mensaje. ¿Algún creyente temeroso del Eterno puede después de este mensaje decir, yo porque estoy bajo la gracia, ni honro a mis padres, ni creo en Dios, y invoco su nombre y no me importa nada, y soy adúltero, soy fornicario, soy un homicida? Se dan cuenta que durante mucho tiempo, a mí también me pasó, yo hace ya 12 años que estoy en Raíces Hebreas, que estudio y enseño, lo poquito que aprendo, comparto y enseño, pero yo también tenía esta confusión, yo también durante muchos años, cuando estaba en el catolicismo, en el evangelio, tenía esta confusión, no estoy bajo la ley, no estoy más bajo la ley, estoy bajo la gracia, así que está todo bien, y puedo hacer lo que se me dé la gana, total Jesús ya me perdonó, y está todo bien porque estoy bajo la gracia. No. El 17, Romanos 6, 17, pero gracias a Yahweh, a Dios, dice la Reina Valera, gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, otra vez, ¿éramos esclavos de la ley del Padre o éramos esclavos del pecado? Para que nos preguntemos, aquellos que siguen diciendo que no hay que guardar los mandamientos. Acá dice que éramos esclavos del pecado, no de la ley del Padre, del pecado. Por eso el Mesías destruyó en el madero a la ley del pecado, no a la ley del Padre. 17, pero gracias damos al Padre, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Hermano y hermana, de todo corazón, y porque el tiempo se termina, estamos en los tiempos finales. Después de este estudio, si uno sigue diciendo no voy a guardar los mandamientos, yo debo decirte que el espíritu del anticristo te está llevando al error y vas a terminar en el infierno. Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, no de los mandamientos, hemos obedecido de corazón. El problema en estos tiempos finales, que muchos creyentes no quieren guardar los mandamientos, porque esto es un tema que se obedece de corazón. De corazón. Nadie te va a obligar, ni a ti ni a mí. Nadie nos va a obligar a guardar los mandamientos. Es un tema de corazón, de convicción. Yo soy creyente, creo en el Mesías, en Yahshua, le conocí primero como Jesús, pero estudiando Raíces Hebreas, entendí que su nombre no es Jesús, porque es un nombre romano. Su nombre es Yahshua,
Sigo creyendo en Yahshua, aquel que una vez le conocía como Jesús. No me cambió en nada, es Yahshua, no es más Jesús, para mí es Yahshua, pero de corazón, ahora guardo los mandamientos. Nadie me lo impuso, no estoy en el judaísmo, no soy judío, nadie me vino a confundir, esto es de corazón, obedezco de corazón. Entonces, si tú no quieres obedecer, es un problema de corazón, es un problema de corazón. En 2 de Corintios 3 del 14 en adelante, 2 de Corintios 3 del 14 en adelante dice, pero aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, o sea, el Pentateuco, la Torá, está en 2 de Corintios, dice, pero aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Adón, al Señor, el velo se quitará. Porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día de muchos creyentes? Que verdaderamente, de corazón, no quieren guardar los mandamientos. Es un tema que no lo quieren guardar. No lo quieren guardar por capricho, por dureza de corazón. No lo quieren guardar. Están tan contaminados y están tan contentos y tan conformes con escuchar prédicas light, escuchar la prédica de la prosperidad, la prédica de basta de sufrir y pare de sufrir y que está todo bien. Están tan cómodos con esas prédicas que se cumple 2 de Timoteo 4, que en estos postreros tiempos muchos apostatan de la fe. Lo dice la palabra 2 de Timoteo 4, que en estos postreros tiempos muchos, no dice poco, muchos apostatan de la fe, se van y se amontonan a escuchar falsas doctrinas conforme a su concupiscencia y a lo que ellos quieren escuchar. Entonces, nos estamos moviendo conforme a masas, a multitudes y a falsas doctrinas, o a lo que el Espíritu Santo de verdad dice. Porque estamos en tiempos finales. Estamos en los últimos días, el Mesías viene pronto y muchos son llamados, pero pocos escogidos. Solo un remanente será tomado, solo un remanente. Tenemos que guardar los mandamientos para practicar la justicia, pero esto se hace de corazón. Por eso, hermana y hermana, en este día te hablo de parte del Eterno. Esto es un tema de corazón, obedecer de corazón. Nadie te va a obligar, ni el Padre te va a obligar, ni el Hijo te va a obligar, ni yo te puedo obligar, ni a ti ni a mi familia. Yo no puedo obligar a nadie, no puedo convencer a nadie. Esto es un tema personal, la salvación es personal, la salvación es individual. El tema de obedecer es un tema de acá, de corazón. Romanos 6:17, estoy terminando. Habéis obedecido de corazón, miren, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El Mesías vino, nos sacó de la ley del pecado. Yo te pido que ores, si verdaderamente, con mucho respeto, te interesa tu salvación, ora, lee y ora, y el Espíritu Santo te lo va a revelar. El Mesías vino, nos sacó de la ley del pecado de Satanás y nos entregó, Él nos entregó, nos perdonó de nuestros pecados pasados y nos entregó a una forma de doctrina que debemos obedecer de corazón. Debemos obedecer de corazón. Entonces aquí el problema es un problema personal, es tu problema y es mi problema. Tenemos que obedecer de corazón a esta doctrina que nos entregó el Mesías. El Mesías nos sacó de la ley del pecado porque no podíamos sin Él guardar los mandamientos. Sin Él era imposible guardar los mandamientos. Sin el Mesías era imposible adorar solo al Eterno. Sin Él era imposible no tener otros dioses. Sin Él era imposible invocar a nuestro Padre y no hacer macanas. Sin Él era imposible honrar a nuestros padres. Sin Él era imposible no ser un adúltero. Sin Él era imposible no ser un asesino, no fornicar. Pero con Él, ahora sí es posible. Ahora sí es posible guardar los mandamientos. Con el Mesías ahora sí es posible honrar a nuestros padres. Con el Mesías ahora sí es posible solamente adorar al Dios de Israel. Y si uno sigue diciendo adoro al Dios de Israel, entonces conviértete, hazte un israelita,
porque Él nos adoptó. Gálatas 4:4 nos redimió de la ley del pecado y nos adoptó. Y si Él es israelita, y si me adoptó un israelita, soy israelita. Él viene por su pueblo y Él ama a su pueblo Israel. Y nosotros nos tenemos que convertir a Él y no Él a nosotros. Él no se va a hacer argentino como yo. A Él no le va a gustar el fútbol, el asado y el mate como a los argentinos con tal de que yo me quede con Él. No, Él entregó a su Hijo en el madero, en la cruz, pero yo y tú nos tenemos que convertir a Él. No tenemos que pensar que Él se tiene que convertir a mí. En mi caso, soy argentino, me gusta el fútbol y el mate y el asado el mate, y Él se tiene que convertir a mí. Los paraguayos con su doctrina, los bolivianos con la suya, y Él se tiene que acomodar, Dios y agua se tiene que acomodar a cada uno de los gentiles. No, los gentiles llamados a ser su pueblo, los gentiles llamados a ser su pueblo, israelitas, tenemos que entender que nuestra ciudadanía es israelita y al Dios, al Elohim que adoramos, es el Elohim de Israel. Entonces, ahora a través del Mesías fuimos entregados esta forma de doctrina y de corazón la tenemos que guardar. 18, y libertados del pecado. Otra vez, ¿de qué fuimos libres? Del pecado, no fuimos libres de los mandamientos. Los mandamientos los tenemos que guardar. Libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Entonces, ¿a qué nos entregó el Mesías? A practicar la justicia, los 10 mandamientos. Lean Romanos 6:18. Ahora somos siervos del Mesías, pero tenemos que guardar los mandamientos, porque eso es ser justo. Con eso nos estamos justificando, con esa mentira de que Jesús ya pagó por todos nuestros pecados, con esa mentira media que es una gran mentira, o con esa verdad a media que es una gran mentira, muchos están yéndose al infierno. Yahshua, el Mesías, pagó por mis pecados pasados. No va a pagar por mis pecados de mañana si peco, o por los de pasado mañana si peco. No, por los pecados del presente y del pasado y del futuro, del mañana, Él no paga. Él pagó por los del pasado, pero para que andemos en vida nueva. Él no está todos los días pagando por nosotros. Él nos está crucificando todos los días. Una sola vez fue al madero, una, por nuestros pecados pasados, no por los presentes, porque Él nos entregó para que obedezcamos de corazón a esta doctrina, guardar los mandamientos con Él. Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. El problema es la debilidad del ser humano. El problema es cuando uno no aprende a morir, tampoco aprende a vivir. Y muchos dicen, yo morí con el Mesías, pero en realidad no han muerto. Porque si uno verdaderamente murió con el Mesías, esto lo entiende enseguida, porque el Espíritu Santo te lo revela. Si uno verdaderamente murió, entonces el Espíritu Santo te lo tiene que hacer entender. Lo digo con mucho respeto. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿Cómo va a decir el apóstol Pablo que la ley del Padre era inmunda? Hermano, pienso un instante. La inmundicia no es la ley del Padre. Si alguien sigue diciendo que no hay que guardar los mandamientos, está diciendo que la primera parte de la Biblia es inmunda. Ojo con lo que dicen, con lo que piensan y con lo que hacen, porque se están condenando a ustedes mismos, los que siguen diciendo barbaridades en los grupos de WhatsApp, criticando, diciendo que uno es un judaizante, un hipócrita. El otro día en un grupo de WhatsApp me tildaban de judaizante por hablar de que hay que guardar los mandamientos y otras barbaridades más. Gente que se la da de apóstol, con mucho respeto los digo, a mí no me afecta en nada que me tilden de judío, no lo soy israelita, a mí no me lastima, a mí no me lastiman si me critican, se están lastimando ustedes mismos. Dice la palabra aquí, hablo como humano por vuestra humana debilidad, para que así como para iniquidad presentábamos nuestros cuerpos como miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar nuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cómo puede haber? Yo digo, ¿no? Cuando escucho a apóstoles, a profetas, a pastores, o en YouTube, o en los grupos de WhatsApp, yo estoy en muchos grupos de WhatsApp,
Y todavía me pasa en grupos de WhatsApp que cuando hablo así, hermanos que son apóstoles o profetas me tildan de judaizante, de hipócrita, de fariseo, las barbaridades que me dicen por decir esto. Y no se dan cuenta que a mí no me lastiman. Sale verdaderamente lo que está en su corazón. Apóstoles y profetas de hoy en día que se están yendo al infierno, están arrastrando a su familia y a toda la gente que lo escuche y que le cree. Nosotros antes presentábamos nuestro cuerpo a la iniquidad, pero no a la ley del Padre, a la ley de Satanás. ¿Cómo puede haber gente todavía hablando barbaridades en las redes sociales? Dicen que son apóstoles. Versículo 20, porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Explíquenme los apóstoles, los profetas, los pastores que siguen diciendo que no hay que guardar los mandamientos y que hablan tonterías. La palabra estúpido está en la Biblia Kadosh original, así que lo digo con respeto, pero es lo que está en la verdadera traducción. ¿Cómo puede haber gente que dice ser apóstol y profeta y hablan semejante estupideces? No tienen ni temor del Señor, critican por criticar. Estupideces dicen, porque son ignorantes, en vez de orar, en vez de ayunar. Este versículo, Romanos 6:20, yo me lo marco, dice así: porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. ¿De qué justicia? Cuando uno era esclavo del pecado, era libre de la ley. No hay mucha vuelta para darle a los personajes que andan dando vueltas por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp que me critican por esta forma de hablar. La verdad que no les tengo miedo y a mí no me perjudica en nada que me digan judaizante, porque no lo soy. Pero la verdad que me da mucha pena que hermanos que son apóstoles y profetas en estos últimos días siguen hablando las estupideces que hablan en los grupos. Romanos 6:20 dice que cuando éramos esclavos del pecado, no de la ley del Padre, del pecado, entonces hay que entender Romanos 6:6, Romanos 6:14, Romanos 6:20 y entender que una cosa es la ley del pecado de Satanás, que vino a poner su ley para que no obedezcamos a la ley del Padre, y otra cosa es la ley del Padre, y el Mesías vino a destruir a la ley del pecado, a la ley de Satanás. El Mesías no vino a destruir lo que escribió el Padre. El Mesías no vino y agarró las tablas y le dijo a Moisés: dame las tablas, y las rompió. El Mesías no vino a romper los mandamientos. El Mesías vino a romper la ley de Satanás. Entonces los apóstoles, profetas de hoy en día que están hablando tantas estupideces por internet, que le están diciendo a la gente y engañando a multitudes, diciendo que no hay que guardar los mandamientos, yo con autoridad y con la palabra le digo: dejen de ser estúpidos y de engañar a la gente, dejen de engañar a la gente y digan la verdad. Hay que guardar los mandamientos. Hay que guardar los mandamientos. No se hagan los cancheritos mandándome mensajitos, porque la verdad a mí no me afecta en nada. Son ustedes los que están amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Apóstoles y profetas, no me acuerdo el apellido de uno de los grupos, y no lo digo porque no le tengo miedo. Así como escriben estupideces en un grupo de WhatsApp poniéndome que soy un judaizante, que soy un fariseo, el apóstol Nel, no me acuerdo el apellido. La verdad que tiene que tener un poquito de temor del Eterno el apóstol Nel y su esposa, porque la verdad que conforme a la palabra son bastante estúpidos. La verdad, son bastante estúpidos. Tienen que leer la Biblia antes de hablar estupideces. Ustedes dos apóstoles de Centroamérica. Ojalá que lo miren y que se arrepientan, porque a mí no me afecta en nada, que me tilden de fariseo, de judaizante, los apóstoles esposo y esposa Nel, que en un grupo de WhatsApp públicamente me faltan el respeto. Por mí digan lo que se les dé la gana, lo que se les cante, como se dice en Argentina. A mí no me afecta en nada. Son ustedes los que tienen que aprender respeto, esposo y esposa. Tienen que aprender respeto y no criticar públicamente. Si me tienen que decir algo, díganmelo en privado, porque eso de hacerse el piolito, el cancherito, la verdad que es de poco hombre. Y bueno, a la mujer la bendigo y la respeto, ¿no? Al varón también, pero antes de hablar estupideces, ¿por qué no leen y oran y ayunan un poquito más? Versículo 20, porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. O estás bajo el pecado o estás bajo la justicia.
No hay otra, hermano, el tiempo se termina, el tiempo se acaba. El que quiere escuchar a los apóstatas, escucha a los apóstatas. El que quiere escuchar en este tiempo final a los apóstatas, y bueno, seguí a los apóstatas que te predican que está todo bien, que te profetizan que a fin de año te van a dar una casa nueva, que te profetizan que el año que viene va a ser mejor, y bíblicamente esto va de mal en peor. Entonces es fácil, o seguís la corriente de la apostasía o seguís la corriente de la sana doctrina. Hermano y hermana, el tiempo se termina. Hay dos corrientes, la corriente de la apostasía y la corriente de la sana doctrina. Los apóstatas te van a predicar que está todo bien, que el Padre tiene una palabra para ti hermosa para la semana que viene, y la verdadera palabra del Padre conforme a la Biblia es, hermano, si no te santificás, si no practicás la justicia, te perdés. Punto. No hay que andar mintiéndole a la gente, diciéndole, tengo una palabra del Eterno, viene para ti la casa que anhelabas, viene esto para ti. Esos son chantas, son mentirosos que viven sacándole la lana a las ovejas. Son apóstatas, mentirosos que se disfrazan como obreros de luz, pero son hijos del mismo Satanás, están bajo la influencia del espíritu del anticristo. A esa gente la tenés que evitar, lo dice la Biblia, esos chantas, esos estúpidos, esos ignorantes, hay que evitarlos porque están arrastrando a masas, y la profecía para mañana es santificate. Si querés una palabra profética, santificate, viví en santidad, ordena tu casa, para que Él no venga como ladrón en la noche. ¿Querés una profecía? Ordena tu casa para que no venga como ladrón en la noche. Y sí, la palabra verdadera duele, molesta. ¿Querés una falsa profecía? Si me dice el Señor, te va a bendecir, te va a prosperar, te mando mi cuenta bancaria, mandame una ofrenda. Esos son los chantas de hoy en día que estuvieron siempre. El anticristo o los anticristos, decía el apóstol en primera de Pedro y en primera de Juan y segunda de Juan y en tercera. Oíste que el anticristo viene, pero os digo que ya hay muchos anticristos. ¿Y cuáles son los anticristos? Los que no te predican la verdad. Romanos 6, 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzás? Y estos creyentes de hoy en día, o pseudos apóstoles y profetas, no se avergüenzan de nada porque verdaderamente nunca se han arrepentido, porque verdaderamente nunca se han convertido. Romanos 6, 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzás? El que verdaderamente no se arrepiente, no se avergüenza de nada y vive criticando y hablando estupideces todo el día. Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Entonces, si alguien te dice hoy en día que no hay que guardar los mandamientos porque estamos bajo la gracia, esa persona, el fin de esa persona es muerte. Salí de esa doctrina, hermano y hermana, salí de esa doctrina. Tenés que guardar los mandamientos, pero de corazón, no porque te lo digo yo, de corazón, por convicción. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados, una vez más, fuimos libertados del pecado, no de la ley del Padre. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Padre, el Hijo vino a libertarnos del pecado, el Hijo nos vino a libertar del pecado y nos entregó esta doctrina, el versículo 17, nos entregó a esta doctrina que se debe obedecer de corazón. Por eso la mayoría no la quiere obedecer. Por eso muchos son llamados, pero pocos escogidos, porque la mayoría no quiere obedecer de corazón a los mandamientos. Sí, creen en Jesús, te vienen poniendo en los grupos de WhatsApp, Cristo vive, te mandan fotitos, te mandan flores, feliz sábado, feliz viernes, feliz lunes, feliz martes. Pero de doctrina ni hablar, porque no les gusta el orden espiritual no les gusta. Hablan de orden, hablan de obediencia, pero son un desastre delante del Padre Celestial. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hemos sido siervos del Eterno, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 23, y terminamos aquí. Porque la paga del pecado es muerte, o sea que no obedecer a los mandamientos es muerte. No obedecer a los mandamientos, no guardar los mandamientos es muerte. Apocalipsis 3, a la congregación, comunidad o iglesia sin amor, le dice arrepiéntete y vuélvete al primer amor, si no borraré tu nombre del libro de la vida. La salvación se pierde.
Muchos nombres están escritos en el libro de la vida, pero muchos nombres se están borrando, día tras día se van borrando. Por eso 1 Tesalonicenses 5 dice, velad, porque nosotros no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de luz, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Aquel día no te tiene que sorprender como ladrón, como va a sorprender a muchos creyentes desobedientes. Como dice 2 de Corintios 5, gemimos deseando ser revestidos y no desnudados. Como dice Efesios 2.2, que el espíritu del anticristo ahora está operando sobre los hijos de desobediencia. ¿Y cuáles son los hijos desobedientes? Los que no obedecen a los mandamientos, porque no obedecen de corazón. Termino, un minuto. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, de Yahweh, es vida eterna en el Mesías, nuestro Adón. Amén. Hasta aquí la primera parte del estudio, la ley y la gracia. Hermano, ora. Si no has entendido, si estás luchado, ora, encerrate en tu habitación con esta palabra, ora. Si verdaderamente quieres ser salvo, si verdaderamente quieres ser obediente, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Yo no. El Espíritu Santo te lo va a revelar a tu propio espíritu, pero si tú le preguntas al Padre de todo corazón, Él te lo va a revelar. Yo no puedo convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. Es el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones para todos.